Bueno, aquí está la edición central de MBD Noticias. Más de una hora de información en la pantalla de TV Ciudad. Como siempre, a las 19 de lunes a viernes y con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Llevando bien el día, con mucha información, alguna que se mezcla con la internacional, la nacional con la internacional, bastante mezclado el día de hoy. En el Parlamento uruguayo particularmente, porque las embajadoras de Palestina y de Israel en Uruguay concurrieron al Parlamento en comisiones para abordar el conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente. La embajadora palestina dijo no entender por qué Uruguay se abstuvo en la votación sobre la tregua humanitaria propuesta por la ONU para la Franja de Gaza, y por el momento su par de Israel continúa reunida, de manera que en breve tendremos también su opinión. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, volvió a condenar a Hamás y afirmó que Uruguay se pliega al derecho internacional. Y el diputado colorado, Felipe Schipani, dijo que la Intendencia de Montevideo le quite la condición de visitante ilustre al músico Roger Waters por considerarlo antisemita. El artista británico se presenta este viernes y dijo que no consiguió hotel en Montevideo debido al lobby del Comité Central Israelita del Uruguay. Mucha información con respecto a este tema, no es lo único que tenemos, por supuesto. No, repasamos los titulares. El Poder Ejecutivo analiza un eventual veto del proyecto de ley para atender los créditos laborales del personal de la ex Casa de Galicia, que recientemente fue aprobado en el Parlamento. El fiscal de Corte, Juan Gómez, envió un memorando a quienes se desempeñan como fiscales sugiriendo que eviten hacer declaraciones a la prensa sobre los casos que están en etapa de investigación. El consejero del CODICEN, Juan Gavito Sóboli, aseguró que el paro en el Liceo Yaba es una violación del derecho humano a la educación y afirmó que no hay reducción de horas, sino una readecuación vinculada con el alumnado de cada centro. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos planteó en el Parlamento cambios al proyecto de ley de liberación de los archivos de la dictadura y hay optimismo de que se concreten. La matrícula de educación inicial es la más baja en los últimos 10 años. Desde la academia se señala que el probable descenso de la población no es necesariamente malo. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para prohibir que las mutualistas ofrezcan servicios VIP que otorguen un trato diferencial a las personas usuarias que los paguen. 18 conjuntos superaron la prueba de admisión y clasificaron al concurso oficial del Carnaval de Montevideo, que comenzará el jueves 25 de enero con el desfile inaugural. El Partido Libertario del Uruguay, cuya fundación está inspirada en la irrupción de Javier Milei en la política argentina, solicitó su inscripción ante la Corte Electoral. Si bien no comparten el cierre del Banco Central y la dolarización, apoyan la flexibilización del porte de armas. El ejército israelí afirmó que halló municiones, armas y equipos militares del grupo terrorista Hamás tras su intervención militar en el hospital Al-Shifa, uno de los principales de Gaza. La ONU presentó un plan para poner fin a lo que denominó la carnicería que se vive en ese territorio. En medio de tensiones políticas y protestas, el presidente de España y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, defendió la amnistía para los líderes catalanes involucrados en el proceso independentista. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos escuchan por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy, y también a quienes nos siguen en vivo por YouTube. Salimos del estudio, Martín. Porque llama de arranque el barrio Arroyo Seco. Hay un lindo espacio público en esa zona hace ya unos cuantos años y allí está Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Así es, Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todas. Plaza Las Pioneras, nos encontramos sede del lanzamiento de los 300 años de Montevideo, que comenzarán a celebrarse el año que viene con un montón de actividades. 300 años, cuerpo y alma, es como se llama esta campaña que iniciará la Intendencia de Montevideo, que hoy lanzará vendiendo todas las actividades que se desarrollarán el año que viene, que también tendrá actividades especiales en TV Ciudad, así que en un rato ampliaremos porque hay varias figuras por acá. Bueno, y ahora es el adelanto de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Nos va a hablar del estancamiento poblacional en Uruguay. ¿Hay estancamiento, Julieta? Bueno, es una pregunta que seguramente se están haciendo muchas personas en este momento. No solamente este es el año del censo, sino que hubo varias discusiones al respecto del crecimiento de la población y de hecho sobre eso hemos estado hablando a lo largo de este año. En el informe de hoy vamos a compartir algunas cuestiones vinculadas justamente al crecimiento o el descenso de la población, el posible descenso de la población. En ese sentido estuvimos hablando con el experto en población, Ignacio Pardo, y vamos a compartir algunas cuestiones
cuestiones que tienen que ver con la educación y la afectación en este sentido, los recursos y también, ¿por qué no?, descartando algunos mitos que tienen que ver con lo malo que puede llegar a ser que se estanque el crecimiento poblacional. Hay paros docentes en distintos liceos con ocupaciones. Discrepan el secretario general del sindicato docente Emiliano Mandasen y el consejero del Codicen de la ANEP, Juan Gavito Sobli, sobre estas medidas. Cada vez que se hace paro no se perjudica al Consejo Directivo Central, se perjudica a los estudiantes y a las familias y se les priva de un derecho humano fundamental. El derecho humano a la educación está violentado cuando en algunos liceos se quieren recortar grupos y no se quiere respetar la continuidad educativa de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes que estudiaron cuarto año en el IABA, se les está sacando la posibilidad de que el año que viene puedan estudiar en ese mismo centro educativo. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Vamos ya mismo al Senado, al Parlamento, al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que está con la embajadora de Israel en Uruguay. Adelante. To Gaza of many nations, only then we will know it is done. Les pedimos por la liberación a todos, les pedimos que pidan fuerte por la liberación de los secuestrados, hasta no verlos a todos y tenerlos a todos con nosotros. Hay muchos extranjeros también en Gaza, no vamos a poder saber que esto se termina. Embajadora, la ofensiva en respuesta que ha realizado Israel sobre Gaza ha sido duramente criticada en medios internacionales por las violaciones al derecho internacional que se hacen. ¿Qué responde su país a eso? Israel is a law-abiding country that holds the international humanitarian law and acts according to the principles of distinction, of proportionality, of mitigating the harm for civilians. We are keeping the law and we are following it very tightly. I have to say that to say such allegations, some of this from an international legislative point of view, this is really an unresponsible thing to say. If you are not in the operating room, knowing what is the operation that you want to conduct and what is the outcome that you think that you will achieve, this is baseless accusations that should not have been said. Israel es un país que cumple con las leyes y que cumple con los principios de distinción y de proporcionalidad, y que decir acusaciones así sin base es bastante irresponsable, porque hay que estar ahí en las negociaciones y en el centro sabiendo qué fundamentos se toman para actuar de esa manera. Embajadora, ¿qué tipo de preguntas recibió por parte de los legisladores a propósito de la situación actual? Se mostraron algunas imágenes, algunos videos, y qué pedido se hizo por parte de, en este caso, el cuerpo diplomático israelí. So we talked about the theme of anti-Semitism and the rise of anti-Semitism here in Uruguay and in the world in particular. And the senadores have expressed their understanding and their support for the fight against anti-Semitism and their attempts in the past to promote laws against anti-Semitism, which is very important. Another question dealt with the situation of the hospitals, very much similar to the question that you have raised. Hablamos del aumento del antisemitismo y lo peligroso que es, y les pedimos a ellos colaborar con eso, y mostraron su entendimiento del tema, y también expresaron que han tenido intentos de crear leyes que ayuden a mitigar el antisemitismo. ¿Cómo está viendo concretamente ese tema aquí en nuestra sociedad, en nuestro país, una vez a 40 días de comenzado el conflicto? Y también le consulto, a propósito, estos últimos días estuvo también presente en los medios la presión a propósito de la figura de Roger Waters a la hora del alojamiento. ¿Qué postura tiene en este caso la diplomacia israelí? Roger Waters have made several statements in the past days denying that the massacre of 7 of October occurred. This should have never been said. This is an anti-Semitic statement. This shows its view
of the situation, and I find it very severe. We find it very severe. Let's just say I wish that when he comes here to sing, he will focus on singing and less talking. Roger Waters ha dicho cosas muy antisemitas, como por ejemplo negar lo que pasó el 7 de octubre, y esto para nosotros es muy grave, y yo espero que cuando él venga se dedique solo a cantar y no a hacer otras cosas. Muchas gracias, muy amable. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. La embajadora israelí, a la que recién vimos, y la embajadora palestina estuvieron en dos comisiones parlamentarias cada una a nivel de la Cámara Alta y otra a nivel de la Cámara Baja. Y pasamos ahora a lo que dijo la embajadora palestina en Uruguay, que pidió un inmediato cese al fuego e instó a que Uruguay lo pida justamente en la Franja de Gaza. Además, sostuvo como representante de su país que no entiende por qué Uruguay no votó la tregua humanitaria propuesta por la ONU. Porque esta resolución fue una resolución para llamar a un alto de fuego humanitaria, ¿sí? Y no entendemos realmente por qué Uruguay no fue parte, el mayor de la mayoría del mundo, que también pidiendo esas cosas para salvar las vidas, para salvar los niños. ¿Es desproporcionada la respuesta de Israel al ataque de Hamás? La pregunta debería ser, ¿cuál fue la situación antes del 7 de octubre? ¿Cuál fue la situación 6 de octubre? O las otras guerras que Israel atacando Gaza en los otros años. No es la primera vez que Gaza ha sido atacando por Israel. Claro que sí, ahora es muy con mucha fuerza más, porque ahora también Israel cortó agua, medicina, comida, humanitaria, combustible para todo el pueblo. Eso es castigo colectivo, esos son crímenes de guerra. Volvemos nuevamente al Parlamento, nos quedamos allí con Martín Duarte. Martín, contanos. Gracias, Natalia. Bueno, acaba de retirarse la delegación de la Embajada de Israel en una jornada que, como venimos analizando, aquí la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, además de otros temas, abordó directamente el conflicto en la Franja de Gaza. De hecho, a la misma embajadora que veíamos ahora de Palestina, que concurrió en la mañana a comisión en diputados, estuvo presente un rato antes aquí en el Senado también. De hecho, se configuró todo un sistema de seguridad para que las delegaciones no se cruzaran, un hecho bastante particular porque de hecho acuden sistemáticamente delegaciones de distintos temas, pero nunca habíamos visto este despliegue o por lo menos el cuidado por parte del Senado de evitar, ya que venían en horarios seguidos, que las delegaciones se cruzaban. Hacía hincapié en que la embajadora de Palestina no solamente estuvo aquí en la tarde en la Comisión de Senado, sino que estuvo en diputados en la mañana. Allí uno de los integrantes de la comisión es el diputado Nicolás Viera, que hizo referencia a los pedidos que realizó la embajadora palestina y también se refirió al caso Roger Waters. Él habló de grupos de incidencia o de poder que presionaron a distintos hoteles para el alojamiento del músico, cosa que no veía bien, pero si le parece repasamos un fragmento de la nota. Obviamente que la situación es dramática, de las dos partes nos mostraron imágenes, fotografías, relatos de cómo se está dando y se está procesando todo este problema, pero bueno, lo que más nos preocupa es la población civil en la Franja de Gaza, que en aras de derrotar el terrorismo de Hamás, lo que se están contando son los muertos palestinos, y obviamente que nosotros hacemos una distinción entre el sionismo de Israel, que no es el pueblo de Israel, y Hamás como organización terrorista, que no es el pueblo palestino. Entonces, nuestra solidaridad es con los pueblos y por tanto abogamos
para que bueno, cese la guerra. El diputado Frente Amplista también fue consultado sobre la solicitud del presidente del Comité Central Israelita del Uruguay a hoteles de Montevideo para cancelar las reservas de Roger Waters por su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Es la primera vez, al menos que yo recuerde, la historia reciente, que se genera a través de grupos de presión, bueno, una discriminación real sobre un artista internacional, y quizás por ahí es que tiene tan repercusión. A mí lo que me preocuparía más es que esto se empiece a generar como una cuestión normal y eso afectara nuestra convivencia pacífica como pueblo uruguayo, más allá de quienes nacimos y vivimos acá, sino también aquellos que decidieron que su hogar sea nuestro país. Seguimos en tema. El diputado colorado Felipe Schipani pidió que la Intendencia de Montevideo le retire la distinción de visitante ilustre al músico británico Roger Waters, que este viernes se presentará en la capital tras tildarlo de militante antisionista. Esto nos conecta con la nota anterior, porque Roger Waters habló en este contexto y le atribuyó justamente al Comité Central Israelita del Uruguay responsabilidad por la dificultad que ha tenido para alojarse en hoteles en Montevideo. A nivel político, el diputado colorado Felipe Schipani cuestionó al músico durante una sesión parlamentaria y solicitó que la Intendencia de Montevideo le retire la condición de visitante ilustre de la capital. Ningún antisemita puede tener tal distinción, escribió el legislador en sus redes sociales. Por otra parte, el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Robbie Schindler, envió notas a diversas cadenas de hoteles para que impidan el alojamiento de Waters por sus posiciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Según informó Azul FM, los hoteles Hyatt Centric y Regency ya rechazaron las reservas que realizó la productora del concierto. En una entrevista con el diario argentino Página 12, Roger Waters se refirió a esta situación. Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar, tengo que volar allí directamente el día del show. En Buenos Aires, en donde continuará su gira, también le fue negado el hospedaje. Waters relató a Página 12 que este jueves tenía previsto cenar con el expresidente José Mujica, pero cree que no podrá asistir a la actividad dadas las circunstancias. El lobby israelí, lo que sea que se llamen a sí mismos, me han cancelado, afirmó. El músico sostuvo que estos hechos suceden porque cree en los derechos humanos y habla abiertamente de genocidio del pueblo palestino. Además, reafirmó que lo que condena es lo que hace el gobierno israelí, no el judaísmo, como afirman sus detractores. Según fuentes políticas, el encuentro entre Mujica y Roger Waters aún no está descartado. Se estima que podría concretarse el mismo viernes o, en su defecto, el sábado 18. Más de estas discusiones, porque el ministro de Defensa Nacional, en este caso Javier García, volvió a condenar el ataque del grupo terrorista Hamás sobre Israel que se dio el 7 de octubre. Afirmó que Uruguay se pliega al derecho internacional humanitario, pero aclaró que la postura oficial es la definida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En materia exterior, por el gobierno uruguayo se expresa la Cancillería, es lo que corresponde, pero ya dijimos muchas veces y lo reiteramos ahora, la condena más absoluta al ataque terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre, 1.400 víctimas, y obviamente que Uruguay es un país integrante de Naciones Unidas que participa de todo lo que es el respaldo al respeto a los derechos, al derecho internacional humanitario. Esa es nuestra posición. Bueno, cambiamos de tema. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos respalda que haya acceso público a los archivos del terrorismo de Estado, pero exige que se tomen recaudos para proteger la dignidad y no revictimizar a quienes sufrieron persecución política. Integrantes de esta organización de derechos humanos recientemente comparecieron ante la comisión parlamentaria que estudia el proyecto de ley mencionado que envió al Parlamento el Poder Ejecutivo. Madres y familiares, como siempre hemos dicho, el acceso a todos los archivos y que hemos reclamado toda la vida y que sean accesibles a todo el mundo. Pero, obviamente, tomando los recaudos para que proteger la dignidad y no revictimizar a las víctimas. ¿Por qué? Porque sabemos que estos archivos, primero que nada, son lo que escribieron los militares. ¿Con qué intenciones? Bueno, todos la conocemos. No quiere decir que sea la verdad. Lo más claro son las actas de interrogatorio. Digo, las actas de interrogatorio son, arrancadas bajo tortura y nos hacían firmar bajo la amenaza, si no firmás, volvés para el tacho. Obviamente uno firmaba lo que venga. Todo tiene que ser público y está bien, estamos todos de acuerdo. Ahora, la pregunta es,
Yo estuve preso, yo no estuve en el penal, pero me pongo en quien estuvo en el penal. Y mi familia, mis hermanos chicos, si yo tenía hijos chicos, está el expediente ahí de la familia. ¿Tiene que ser público? Ahora cambiamos de tema, pasamos a la agenda educativa, porque habló en las últimas horas el consejero del CODICEN de la ANEP, Juan Gavito, que por un lado defendió la reforma educativa y por el otro cuestionó los paros docentes con ocupación que se desarrollan por estos días en liceos de Montevideo, afirmando que vulneran el derecho humano a la educación. Señaló que no hay reducción de horas, sino una readecuación hecha en función del alumnado de cada centro. Está bien hacer uso de los derechos sindicales, pero creo que hay que pensar siempre en no incurrir en contradicción, reitero. Todos hemos defendido la actual ley de educación, que en su artículo primero dice que la educación es un derecho humano fundamental. Cada vez que se hace paro, no se perjudica al Consejo Directivo Central, se perjudica a los estudiantes y a las familias, y se les priva de un derecho humano fundamental. Si yo adoptara una actitud igualmente combativa, diría, están vulnerando los derechos humanos. Además, Gavito negó que haya reducción de horas en el IABA, como denuncian docentes y estudiantes. No hay reducción de horas, lo que pasa es que hay realidades que usted tiene que dejar de dictar clases donde hay grupos fantasmas, es decir, donde no hay alumnos, y trasladarlas a otros lugares donde hay demanda. Yo no soy ni director ni inspector del IABA, ni director de secundaria, entonces no puedo saber eso. Sobre el reclamo de comunidad educativa de atender la situación de salud mental ante recientes casos de suicidios en centros educativos, Gavito dijo que hay equipos técnicos pero no psicólogos en cada liceo. Y la Coordinadora Nacional de Sindicatos de la Enseñanza resolvió adelantar el paro nacional de 24 horas para el miércoles 22 de noviembre. Este ámbito de coordinación sindical educativa denuncia diversas cosas. Por un lado dice que se está dando un proceso de destrucción del sistema educativo. Por otro lado denuncia también persecución sindical y contra gremios estudiantiles. Y también habla de un vaciamiento de los ámbitos de negociación. Además, los sindicatos denuncian el uso de la educación pública con fines político-electorales y la desarticulación de los bachilleratos en distintos puntos del país, en el IABA y en el Liceo 1 de Melo. El derecho humano a la educación está violentado cuando en algunos liceos se quieren recortar grupos y no se quiere respetar la continuidad educativa de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes que estudiaron cuarto año en el IABA, se les está sacando la posibilidad de que el año que viene puedan estudiar en ese mismo centro educativo. Eso es violentar un derecho humano. Lo que está en juego acá es un derecho constitucional que tenemos de organizarnos, de movilizarnos y de parar y que se nos descuente de acuerdo a ese paro, porque es lo que ocurre. O sea que el presidente de la ANEP yo le invito a leer un poco más o ser más cuidadoso en sus declaraciones. Con respecto a esto del recorte de horas que ustedes señalan, dice Gavito que no es tal, que se ha aumentado el presupuesto y que los ajustes son porque no hay alumnos en algunos. Hay que estudiar, hay que ser más precavido, hay que ser estudioso. Lo están informando mal, porque me imagino que de secundario lo están informando mal. Hay menos grupos, hay un corrimiento de grupos que se ha equivocado y se están mandando grupos a donde no va a haber salones donde ponerlos. O sea, hay que estudiar. Yo creo que el papel con letra no muerde. Hay que estudiar y asesorarse bien. Y seguimos en asuntos educativos, porque Virginia Cáceres, que es la candidata promovida por el gobierno para acceder a la presidencia del CODICEN de la ANEP, comparecerá en los próximos días ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado a pedido del Frente Amplio. El senador frente amplista Sebastián Sabini señaló que su fuerza política está analizando si vota o no la venia para que Cáceres asuma el cargo porque entienden que no cumple con los requisitos establecidos por la ley. Nosotros estamos analizando la posibilidad de votarlo o no. En principio tenemos una opinión negativa, dado que no cumple los requisitos que establece la ley, ¿sí? La ley establece, en primer lugar, que tiene que tener trayectoria dentro del sistema educativo, ese extremo no se cumple, y a su vez tener formación específica en el área de la educación. Entendemos que se trata del organismo rector de las políticas públicas, que tiene más de 60.000 funcionarios, que tiene un presupuesto de 2.500 millones de dólares y que evidentemente para llevar adelante esa gestión se necesita cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Urgente Consideración, es una ley que nosotros no votamos, pero que en este caso el oficialismo estaría incumpliendo
con esta designación. Seguimos en el Senado porque hoy el Senado aprobó la venia de la presidenta de Antel, Anabela Suburú, el presidente de la Asociación Nacional de Correos, Ivo González, la presidenta de INISA, Lucía Curbelo, y el vicepresidente de UTE, Pablo Ferreri, y además el director de OCE, Diego Pastorini. Y además de todo eso, otorgó otras venias, 12 en total, para fiscales que asumirán luego de estas venias sus cargos, lo que había sido pedido desde la Fiscalía General de la Nación. Y en otro orden les contamos que el fiscal de corte Juan Gómez envió un memorando a las y los fiscales sugiriendo que eviten hacer declaraciones a la prensa sobre los casos que están en etapa de investigación. También recomendó solicitar al juez o jueza la reserva de las actuaciones en aquellas causas en que la divulgación de información sensible pueda comprometer las investigaciones. A su vez, pidió evitar el uso de redes sociales para comentar aspectos vinculados a las investigaciones penales. Según el texto difundido por el diario El País y al que accedió MBD Noticias, el fiscal de corte afirmó, textual, que los temas vinculados a la justicia penal interesan cada vez más a las audiencias y, por ende, los medios de comunicación les dedican crecientes espacios por razones comerciales de interés público. Bueno, pasamos a temas político-partidarios, porque el diputado del Partido Colorado, Jorge Alvear, abandonó el sector Ciudadanos para apoyar la precandidatura a la presidencia de Gabriel Gurméndez. Y dijo que es importante marcar perfiles en la interna partidaria. Nuestra agrupación, que es una agrupación que data de la Casa Don Tomás Berreta de muchísimos años, también las agrupaciones que se sumaron a la candidatura, en este caso mía, a la diputación, hemos entendido que Gabriel Gurméndez, que la agrupación nuestra siempre vino por el lado de lo que es el vallismo, de lo que es Don Tomás Berreta, de lo que significó Jorge Valle, después con gente vinculada directamente a lo que eran los principios de Jorge, como con Pedro Bordaberry, que fue su ministro, y encontramos que podemos ser la otra pata fuerte también del partido en lo que es todos estos candidatos, que lo que son muy buenos candidatos y estamos todos tratando de trabajar para levantar este Partido Colorado, marcando algunos perfiles diferentes. Columna de análisis político con Eduardo Botinelli. Nos quedamos en tema. ¿Cuántas precandidaturas presidenciales hay en el Partido Colorado? ¿5, 6? ¿Podrían ser 7? De todo esto justamente hablaremos a continuación. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Por dónde empezás? Porque hay mucho para decir. Bueno, hay bastante. Primero por los nombres que están en danza, digamos, ya algunos oficializados o por lo menos de alguna forma han hecho lanzamientos de candidaturas o han expresado públicamente su intención de ser candidatos. Es decir, bueno, hubo la renuncia obligatoria de Gabriel Gurméndez y de Robert Silva para poder postularse, tenían que renunciar ante el 27 de octubre. Y bueno, aparecen Gabriel Gurméndez, que fue el presidente de Antel, Robert Silva como presidente de Codicen, y después aparecen otros nombres que fueron surgiendo, unos con más trayectoria, por ejemplo el de Subía, que ya fue precandidato en la elección pasada, y Tabaré Viera, el ministro de Turismo, que todavía no oficializó, pero hay una serie de apoyos buscando su candidatura. Guzmán Acosta y Lara, que quizás fue el primero que explicitó sus opciones de ser candidato, y últimamente está tomando fuerza la candidatura o la potencial candidatura de Andrés Ojeda. Hasta ahí vamos 6 nombres. Bueno, ahí tenemos 6 nombres que implican un cambio importante para lo que ha venido siendo la interna del Partido Colorado. Esto no significa que los 6 terminen siendo candidatos, digamos, sobre el final. Tú decías, pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser menos también en función de potenciales acuerdos o candidaturas que no prenden y terminan bajando su propia candidatura. Pero se da un cambio importante, que es que el Partido Colorado venía primero con una hegemonía importante de la figura de Pedro Bordaberry, siendo votado en las internas por más del 70% en las 2 internas que participó, con una serie de desafiantes que venían del vallismo o de la lista 15, según cada una de las instancias. Estaba Morín Valle, estuvo Hierro, y por otro lado, en el 2019 se dio un proceso de renovación en parte y de continuidad en otra parte. Es decir, se enfrentaron 2 grandes corrientes, una del lado de Talvi, que conformó el sector Ciudadanos, y del otro lado Sanguinetti con vallistas. Sí. Bien,
Y aparece la candidatura de alguna forma desafiante en ese momento de su vía, como la renovación o la tercera vía, justamente. Bueno, la tercera vía hoy, teniendo en cuenta la cantidad de vías que hay, ya no es la tercera frente a dos, sino una tercera en función de cómo se reconfigure esto. Y acá hay un elemento importante. Ahí mostraban el pasaje de Ciudadanos a la candidatura de Gurméndez. Antes se había dado, por ejemplo, de Conrado Rodríguez, de ballistas, sí, apoyando también la candidatura de Gurméndez. Entonces eso implica que lo que se está dando es un realineamiento también interno de los sectores que presenta una configuración distinta a lo que venía haciendo o lo que se venía construyendo. Antes de seguir el curso de la columna, ¿hay alguna primerísima caracterización ideológica que se pueda hacer, por lo menos de las principales figuras o de quienes han tenido más notoriedad durante estos años que ahora aparecen como precandidatos colorados? Se puede hablar de Gurméndez por el eje más liberal en lo económico asociado a Jorge Valle y de Silva por el eje que reivindica un vallismo con otros matices de Ernesto Talvi en la elección anterior, por ejemplo. Bueno, sí, diría que por esa línea empiezan las diferencias, que es uno de los desafíos importantes que tienen estas candidaturas. El primero es el conocimiento. Todas son candidaturas que tienen altos grados de desconocimiento, incluso gente que tiene una trayectoria muy importante a nivel político, o Robert Silva, que ya fue candidato a vicepresidente con Talvi. Y el otro el desafío que presentan es cómo se diferencian entre sí. Sí, hay un esquema, digamos, más vinculado a lo que es la gestión pública y una mirada más liberal. Hay otra que tiene que ver con la gestión pública en torno al rol del Estado, en el caso específico de Robert Silva, en la educación. Tabaré Viera también tiene un perfil más marcado hacia el vallismo más tradicional, si se quiere. Entonces, aparece un primer desafío que está vinculado al posicionamiento. Hay tiempo, ¿no? Estamos muy acelerados en los tiempos, lo hemos hablado varias veces. Pero, bueno, posicionar una candidatura no es sencillo. Que se reconozca por la gente la posibilidad de que esa figura está representando a todo un conjunto de personas no es sencillo. Y el otro es cómo se van diferenciando entre sí. Es decir, cuáles son las propuestas que diferencian una candidatura de otra y cuáles son los alineamientos políticos desde el punto de vista sectoriales. Es decir, bueno, qué sectores terminan apoyando cada una de las candidaturas y qué potenciales alianzas pueden darse en torno a esas candidaturas. Sos analista político, pero también manejas mucha información. ¿Lo de Bordaberry ya fue o todavía es conveniente que esperen una definición más explícita? Bueno, a ver, primero, una de las primeras señales a comienzo del año parecían que había un retorno de Bordaberry, por algunas acciones que se tomaron, el registro de la lista 10 en todo el país, el registro del nombre Vamos Uruguay, Vamos Colorados, ¿no? Es decir, hubo una serie de reservas de nombres. Vamos Ballistas. Vamos Ballistas, ¿no? Claro, también. Que abrió lugar a especulaciones con respecto a alianzas que por el momento no se han dado. Bueno, eso se fue diluyendo con el paso del tiempo. En principio iba a haber una definición en agosto, después hacia septiembre. Los que tenían que tomar definiciones que tenía que ver con salir de sus cargos de gobierno, estaban expectantes de qué pasaba con eso, porque es parte de los apoyos que se pueden conseguir, de las alianzas que se pueden realizar, o incluso de las posibilidades reales de competir en una interna. Bueno, hoy aparece un poco difuso, digamos. Hay algunas señales que indican que podría estar pensándolo de nuevo y otras que más bien está descartándolo. Acá el punto clave es o principal desde el punto de vista personal es, bueno, él está en una actividad privada del fútbol, pero por otro lado es cuál es el incentivo para volver a la política. Volver a ser senador y ser elogiado como el mejor senador o alcanzar algo mayor. Bueno, lo de alcanzar una presidencia hoy no aparece dentro del esquema potencial, por lo menos en la situación actual. Tendría que darse un cambio muy importante. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que tiene para volver? Bueno, son relativamente pocos si lo que quiere es una superación de lo ya realizado, que en general tiende a ser una de las motivaciones políticas. La otra ya es, digamos, reivindicar un sector o potenciar el partido, y ahí aparecen algunas posibilidades. En principio, todo parece indicar que por el momento no. ¿Cuál es la ventaja que tiene Bordaberry? Que a diferencia de las otras candidaturas que tienen que posicionarse, él no necesita eso. Claro. Él, el momento que decide presentar la candidatura, ya queda en la cancha marcado, digamos, y queda posicionado inmediatamente. Y de hecho puede generar hasta algunos resquebrajamientos de las propias alianzas que se puedan hacer durante el periodo.
sí se presenta. Mientras tanto, van a ir avanzando con la idea de que no va a estar participando. De momento hay entonces 5 precandidaturas que se han explicitado como tales, una eventual sexta, la de Ojeda, y capaz que una séptima, dependiendo de lo que pase con Bordaberry, en un partido que, según las distintas encuestadoras, vos manejás los números de Factum, aparece claramente por debajo del 10% de intención de voto. Entonces, más allá de lo que uno piense para la interna, también se me ocurre que es importante hacerte una pregunta o por lo menos pedirte una reflexión acerca de los desafíos electorales del Partido Colorado, más allá de esa cita de junio del año que viene, pensando en octubre. Bueno, sin dudas, el Partido Colorado tuvo su piso en el 2004 con un 10%, había recuperado el 17% cuando Bordaberry participó por primera vez como candidato presidencial, luego cayó al 13% con el propio Bordaberry como candidato y en la anterior tuvo el 12%. En el medio aparece Cabildo Abierto, que es parte de alguna explicación sobre las dificultades del Partido Colorado para por lo menos acercarse a un 15%, por ejemplo. Hoy está por debajo de su mínimo en 2004, incluso en cualquier proyección que se haga. Es decir, hay un desafío que es tratar de sostenerse o acercarse lo más posible a lo que votó en la elección anterior. Y por otro lado, el orden de los partidos también aparece como un factor importante. Así que el Partido Colorado siga siendo el tercer partido del país es un desafío. Pero claro, en este desafío que es de cuántos votos tiene, en el medio hay decisiones políticas. Y esas decisiones políticas tienen que ver con cuánto la situación actual que está teniendo de poca diferenciación con el Partido Nacional le aparece como un elemento que pueda llevarlo a una instancia electoral que permita a los electores tomar diferencias más allá de los que tienen bandera política y autoidentificación y pertenencia, ¿no? Colorada, ese no va a votar al Partido Nacional estando el Partido Colorado, pero hay todo un grupo de votantes que tienen lo que llamamos vasos comunicantes entre los partidos tradicionales y de hecho en todo el bloque de lo que hoy es la coalición multicolor. Entonces el desafío parece, primero, cómo hace para diferenciarse, ¿no? Decía, a lo largo de este gobierno han sido muy pocas las veces que se ha diferenciado públicamente, que no quiere decir que no se haya diferenciado o haya habido negociaciones, quizás con menos ruido que otras que hubo, por ejemplo, en el presupuesto, en la ley de urgente consideración, donde el rol, digamos, estatista, de la visión más del lado de ballistas, pero también del lado de Ciudadanos, primó, o por lo menos en la negociación, sobre una visión más liberal. Por ejemplo, y hubo declaraciones hoy del propio subsecretario de Industria, Berry, que es del Partido Colorado, hablando sobre la liberalización en la importación de combustibles, ¿no? Marcando una diferencia. Bueno, ahí aparecen matices que pueden llegar a darse en una campaña electoral que logre diferenciar el Partido Colorado del resto de los partidos de la coalición o por lo menos del Partido Nacional como la referencia del gobierno en este periodo. Bueno, muchas gracias Eduardo y seguiremos con atención otras internas en próximas columnas, además de otros temas que vayan surgiendo. Cómo no, muchas gracias. Y se están haciendo anuncios sobre los festejos por los 300 años de Montevideo. Adelante, Diego. Sí, compañeros, estamos en la Plaza de las Pioneras donde se está haciendo este lanzamiento entonces por los 300 años de Montevideo, que tendrá una conmemoración muy importante el año próximo con talleres barriales, con más de 500 personas, con 1000 personas en mesas de trabajo temáticas, 4 ejes de Montevideo, de la creación, Montevideo Abierta, Montevideo y la Igualdad y Montevideo y sus generaciones. 150 organizaciones sociales participaron y los 18 consejos vecinales, y se trajo en proyectos por intereses de memoria barrial y líneas de investigación. Todo esto se trabajó un año. Escuchamos a la intendenta de Montevideo en la presentación. En el Cerro de Montevideo. Y el 20 de enero es una gran alegría para nosotros. Y el 20 de enero, grandes artistas nacionales en todas las plazas por 18 de julio, iniciando este proceso que va a seguir. Es tan largo que yo no lo puedo anunciar. Es un programa tan intenso, tan de todos los barrios, tan de todas las esquinas. Es una reflexión importante por los 300 años que vendrán. Muchísimas gracias, muchas gracias. Quedamos con estas palabras justamente. Esto ocurría en el espacio, en la Plaza Las Pioneras, en la zona de Arroyo Seco. Le agradecemos a Diego y al resto del equipo. Y ahora cambiamos de tema, Natalia, porque el Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional, está analizando la posibilidad de establecer un veto al proyecto de ley
orientado a satisfacer créditos laborales de ex trabajadores y trabajadoras de la mutualista Casa de Galicia, que recientemente fue aprobado en el Parlamento. Según informaron fuentes oficiales a MBD Noticias, el presidente Luis Lacalle Pou se encargará de tomar la decisión final. Este proyecto, recordemos, fue aprobado el martes en el Senado con votos del Frente Amplio, de Cabildo Abierto y de 2 integrantes de la bancada del Partido Nacional, que fueron el senador Sergio Botana y la senadora Rosina Piñeiro, suplente de Juan Sartori. El texto aprobado reconoce los créditos laborales de las y los ex trabajadores y supone una indemnización de unos 30 millones de dólares para este colectivo. Un proyecto inicialmente enviado por el Poder Ejecutivo establecía una inversión para satisfacer esos créditos laborales inferior de 8 millones de dólares. Bien, y seguimos en tema. En la Federación Uruguaya de la Salud se considera que la ley aprobada para pagar las deudas al personal de la ex Casa de Galicia cumple con la normativa vigente. Y por ende, el sindicato del personal no médico de la salud privada espera que el presidente Lacalle Pou no vete el proyecto aprobado en el Parlamento. La ley que se terminó de aprobar ayer en el Parlamento, desde nuestro punto de vista, hace ni más ni menos que se cumplan 2 leyes que ya existían, una desde el año 2018 y otra desde el año 2022, en donde en una se decía que todos los prestadores de salud que se llevaron los socios debían consultar la bolsa para tomar trabajadores, la bolsa en donde estaban los ex trabajadores de Casa de Galicia, y la otra ley dice que cuando una empresa que cierra no tiene solvencia económica para pagar, debe ir a ese fondo de garantía y pagar hasta 105.000 unidades indexadas. Eso fue lo que la ley de ayer ratifica. Se hizo una ley para que se cumplan las leyes. Estamos enterándonos como ustedes por los medios de prensa lo que el presidente está también evaluando. Esperemos que no se concrete el veto. Esperemos que el Poder Ejecutivo acompañe lo que la gran mayoría de los senadores y los diputados resolvieron. Complemento, porque precisamente este sindicato, el sindicato del personal no médico de la ex Casa de Galicia, que sigue teniendo actividad por todo lo que hay en juego, convocó a una movilización frente a la Torre Ejecutiva para este viernes a las 13 horas para pedirle al presidente Lacalle Pou que no vete el proyecto de ley. Bajo la consigna no al veto, la convocatoria establece que el Parlamento votó democráticamente a favor de aprobar la iniciativa. Y ahora seguimos hablando de este asunto porque se refirió al tema el senador frente amplista Daniel Casciani, que dijo que el Poder Legislativo podría levantar un eventual veto presidencial a este proyecto. Y advirtió que en ese caso Lacalle Pou quedaría en extrema debilidad. A nosotros la solución nos deja conforme porque era una preocupación que teníamos. Casa de Galicia para nosotros ha sido una preocupación desde el inicio porque, bueno, principalmente porque tenía el exministro Salina al frente de esto. Nos llevó un buen tiempo también explicar que la decisión final del cierre de Casa Galicia no es una decisión del Ministerio de Salud Pública en su momento, sino que fue una decisión judicial. Siempre la intención del Ministerio de Salud Pública fue ordenar Casa de Galicia y devolvérsela a los socios. Pero bueno, en el medio la justicia actuó y terminó, con lo que definitivamente terminó sucediendo. Quizás del ejercicio de la autoridad de sobre todo el presidente de la República, de tratar de disciplinar a su bancada de gobierno, que se indisciplinó y que algunos acompañaron este proyecto porque es justo y es necesario y es imprescindible. Creo que sin duda el presidente se estaría comprando un problema, no solamente con los trabajadores y trabajadoras y sus familias, que hace más de 2 años que no pueden cobrar sus adeudos, que no pueden conseguir trabajo, que no pueden encerrarse, más de 2.100 trabajadores, sino también con el Parlamento Nacional, con otro poder del Estado. Entonces creo que ahí hay por lo menos un tema que es delicado. Se iniciaría un procedimiento, que es un procedimiento engorroso, también se puede levantar ese veto, entonces también el presidente debería también hacer cuentas de si en realidad no están los votos para levantar el veto, porque un presidente que veta una ley aprobada por un parlamento con mayorías especiales o mayorías muy importantes, y luego ese parlamento no solamente aprueba esa ley, sino que además después levanta el veto, es un presidente que queda en una extrema debilidad. Y la diputada del Partido Nacional, Carmen Tort, se refirió a la eventualidad de que el presidente Lacalle Pou levantase el veto. Y siendo oficialista dijo que de todos modos estaría dispuesta a participar de la sesión de la Asamblea General en la que se pondría a consideración la cuestión del veto y que estaría dispuesta a votar a favor de levantarlo. Confiamos en que después que se ha aprobado este proyecto, esta ley, porque ahora ya es ley, se encuentra el camino para
para que no pierda el Estado, porque en definitiva si pierde el Estado perdemos todos, ¿no? Sobrevoló en parte de la discusión, sobre todo en el Senado y en estos días también, aparece esa posibilidad de veto que podría, o que de hecho está evaluando el Ejecutivo a la hora de aplicar a esta ley. ¿Qué mirada tiene al respecto y qué posicionamiento tiene al respecto? Está dentro de las posibilidades, ¿verdad? Por eso yo te decía anteriormente, espero que se encuentre el camino para entender lo que puede significar que esto sea vetado. En un escenario posible de esas características de veto, ¿qué postura adoptaría en una posible Asamblea General que también podría, si se quiere, levantar ese veto, si se acuerdan los votos, no si se consigue? Bueno, nosotros somos diputados oficialistas, obviamente. De todas maneras, en este tema nosotros lo manifestamos en bancada, lo manifestamos al Poder Ejecutivo y es clarísimo que participaríamos obviamente de la Asamblea General con el objeto de levantar el veto. ¿Qué se debe esperar a futuro en términos de cantidad de población en Uruguay? Hoy preguntábamos a Julieta, ¿hay estancamiento? ¿No hay? ¿Es bueno? ¿Es malo? Julieta Núñez, más adelante. Son preguntas muy importantes las que nos estamos haciendo, Nati. De hecho, hay muchas personas que se lo están consultando, que se lo están cuestionando en este momento, porque han sido años de gran discusión con respecto a la población en nuestro país, al crecimiento o al descenso poblacional, justamente porque han surgido algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda política que han hecho que esto entre en relevancia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la discusión enorme que hubo este año con la seguridad social, evidentemente tiene que ver con el desarrollo poblacional. Ha estado en boca de todas las personas que han hablado sobre la seguridad social, la sostenibilidad de un sistema con una población que decrece de alguna manera o con un potencial de crecimiento de la población. Y también crecimiento de la expectativa de vida como complemento de eso, ¿no? Exacto, y ahí cómo administramos los recursos. Bueno, es interesante porque en este informe que vamos a estar en realidad sentándonos un poquito más en la educación, igualmente todo está vinculado, ¿no? Lo que sucede con la educación, lo que sucede con los recursos, lo que sucede con la expectativa de vida y cómo se estructura nuestra sociedad en edades, todo está vinculado porque el presupuesto, evidentemente, el gasto público es uno, entonces hay que ver de dónde entra, dónde sale, qué necesita más, qué necesita menos, y en ese sentido es cómo se vincula. Por ejemplo, la educación, que también es lo que tiene que ver con la transformación educativa, y recientemente escuchábamos una noticia que parecería en principio no tener nada que ver, que es una reestructuración de grupos, y sin embargo entra allí la variable de la matrícula en la educación media, en la educación media superior también, y se justifica de alguna manera algunas acciones diciendo que la población liceal está cayendo. Entonces, es importante este momento, ya casi llegando a fin de año, por primera vez en mis informes lo digo, que empecemos a repasar algunas de estas cuestiones, porque tampoco olvidemos que, por ejemplo, el año pasado Cabildo Abierto aprobó logró la aprobación en el Parlamento de una minuta de comunicación que tenía que ver con las políticas para el fomento de la natalidad, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cuáles son las medidas que pueden o no servir, y para eso es importante saber, por ejemplo, bueno, en qué situación estamos actualmente, y por eso fue que fuimos a hablar con el experto en población, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Ignacio Pardo, y que nos estuvo comentando, bueno, cuáles son las expectativas que hay. También tengamos en cuenta, como le decíamos anteriormente, que este es un año de censo, por lo tanto vamos a tener datos fehacientes sobre ese tema. Vamos a escucharlo. Y lo que estamos viendo ahora en la población uruguaya, no muy distinto a lo que pasa en otras poblaciones comparables, es que estamos llegando al fin del crecimiento poblacional. Eso sucede cuando los nacimientos son bajos, hay una fecundidad abajo de 2 hijos por mujer en promedio. Bueno, no inmediatamente, pero tarde o temprano el crecimiento poblacional se enlentece y deja de tener lugar, por lo tanto la población se convierte en estacionaria o empieza eventualmente a descender de a poco, lo cual no sería raro que sucediera. Eso está sucediendo en Uruguay en este momento, con una estructura por edades envejecida, progresivamente envejecida, lo cual tampoco es sorprendente, sino que es más bien una consecuencia del mismo proceso. Comienzan las discusiones acerca de la natalidad, en tanto hay quienes dicen, y en el Parlamento uruguayo se dijo, que sería demasiado baja para lo que le podría convenir al país en una perspectiva de más largo plazo. Eso, en principio, no es tan obvio para nosotros. Siempre nos parece que vale la pena discutirse el dicho que puede decirse muy fácilmente y que a veces parece que es de sentido común, pero no lo es tanto,
de que como la fecundidad es baja y los nacimientos son bajos, lo que hay que hacer es promover que suban sin más. Bueno, Julia, hablabas de la educación, de la matrícula, de la matrícula en el liceo, pero imagino que esto debe tener repercusión en la matrícula desde la más temprana edad. Sí, es verdad. De hecho, estamos viendo una situación bastante particular con los primeros años, que es obviamente donde vamos a empezar a ver este fenómeno. Si me acompañan, vamos a compartir algunos datos del observatorio justamente de la ANEP, que comparte los datos cerrados de matrícula, y vamos a ver la evolución, que en este caso vamos a tomar los últimos 10 años para entender un poco cómo se ha venido desarrollando la matrícula, y vamos a empezar mirando en este caso la educación inicial, que es obviamente los niños y niñas más chicos y chicas, y es ahí donde vamos a poder ver el impacto fuerte en la natalidad. Miren cómo se viene estructurando en los últimos 10 años la matrícula de educación inicial, esta general, es decir, educación pública y privada. Arrancábamos en 2012 con una matrícula de 109.000 estudiantes ingresando, va creciendo, llega al 2019 con 118.992, casi 119.000 estudiantes, y empieza a bajar y llega a 2022 con el número más bajo, 107.230, el número más bajo de inscripción de matrícula de educación inicial al año cerrado de los últimos 10 años estamos viendo en este momento. Y es por eso que la proyección incluso para años siguientes es aún menor, lo que estaría demostrando justamente estas proyecciones que hay sobre un detenimiento en el crecimiento justamente de la población. Vamos a ver, porque esto también va repercutiendo año a año en los siguientes grados educativos. Por ejemplo, si vemos en la próxima placa, que vamos a ver la educación primaria, vamos a ver cómo el impacto no es tan grande, pero sí lo que podemos ver es que ese centro que antes se ubicaba en la mitad de crecimiento está hacia el principio y empieza a caer bastante lentamente, pero también hasta llegar a un número muy menor en 2022. Bueno, muy menor, eso es relativo, obviamente, pero pasa de tener una inscripción inicial en el 2012 de 329.000 en primaria a una inscripción de 301.000 en el 2022. Estamos viendo de a poquito esa bajada de matrícula en educación primaria. Y si vemos en educación media, ahí ya lo que podemos ver es cómo también se ha corrido de alguna manera esta evolución de matrícula, pero también empezamos a ver algunos signos de caída, porque arrancábamos en 2012, y esto tiene que ver evidentemente con la evolución y otros factores, no únicamente el crecimiento de la población, pero arrancábamos en 2012 con una matrícula de 345.000 y pasamos por el punto más alto en 2017 con 360.000, y llegamos al 2022, el último año cerrado, con una matrícula de 348.000. Esto evidentemente tiene que ver también con otros factores, como lo es, por ejemplo, el egreso de primaria, ¿no? Pero estamos viendo algunos símbolos, algunos signos que empiezan a darnos pistas de cómo se va a comportar seguramente la población educativa en los siguientes años, porque si estamos viendo una caída en educación inicial, es de esperarse que eso evidentemente se traduzca luego a primaria y también a educación media. Le estuvimos consultando justamente a Ignacio Pardo sobre lo que tiene que ver con la educación y en particular con los recursos, porque este es un tema muy serio que tiene que ver con lo que invertimos en niños y niñas en la etapa educativa, y como decíamos, hay un vínculo entre esa inversión y también lo que puede suceder con este segmento de la población que se está engrosando y que no son los niños y niñas, sino los adultos mayores. Vamos a escuchar qué es lo que decía este experto para quedarnos pensando y quedarnos masticando esto, también para entender luego con mayor firmeza los datos que se vayan a compartir del censo. Hay algo curioso allí, porque lo que se suele decir siempre más rápidamente es que el envejecimiento poblacional pone más carga en la financiación de aquellas cosas que hacen a la población de 65 y más, típicamente las jubilaciones y pensiones o el sistema de salud.
pero el mismo proceso hace que haya menos niños en términos relativos a toda la población que lo que teníamos antes. Por tanto, en algún sentido, libera recursos de educación inicial o de educación primaria. Con las proyecciones que hemos estimado para el Uruguay, eso efectivamente pasa. Y bueno, podría querer decir que con la misma inversión total hay una mayor inversión per cápita porque hay menos niños. Eso no necesariamente quiere decir que no hay que invertir más en educación, podría ser incluso un momento de aprovechamiento para intensificar los recursos en esas edades. No hay ninguna conclusión automática que pueda tomarse de esto, ¿no? Pero es cierto que hay una menor cantidad de niños, hay entonces una cierta liberación de recursos allí. Es un poco la contracara de lo que pasa en el otro extremo de las edades, donde hay cada vez más presión sobre los recursos de jubilaciones, de salud. Volvemos a la Plaza Las Pioneras. Está hablando en rueda de prensa la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Allí está nuestro compañero Diego Martini. Adelante. Compartir absolutamente todas, pero que serán durante... Sí, esa se fue, hizo la presentación, habla la intendente. Una landing page en la página de la Intendencia de Montevideo, así que ya vamos a empezar a promoverlo en nuestras redes para que ustedes, los medios, también puedan comentar las que ya tenemos fijadas en el año y muchas más que van a ir concretándose la fecha. Vieron que a veces hay una fecha tentativa en un barrio y después hay alguna movilidad, pero lo importante es la clase de actividades que vamos a tener en todos los barrios. Presenta un proyecto, el proyecto del tranvía. ¿Cómo lo ve usted en esta ciudad, también en estos 300 años? ¿Ve que el tranvía pueda convivir con esa ciclovía y con todo lo que proyecta para la ciudad? La verdad que están haciendo un proyecto desconocido, no conocemos el proyecto. Yo todavía no estoy en vivo, así que me reservo todavía. ¿Sabes qué parece el mundo de la fantasía? Perdón, ¿no? El mundo de las fantasías, dice. Claro, porque no conocemos el proyecto y están haciendo toda una cosa como si el proyecto fuera una realidad. Nosotros todavía no lo conocemos, nosotros somos serios, tenemos que estudiar las cosas. Estamos en vivo en MB Noticias, consultarle nomás cómo fue el trabajo con vecinas, vecinos, organizaciones sociales para la celebración de estos 300 años. Sí, enseguida de la instancia que tuvimos en el Solís, de aquella gran convocatoria, organizamos instancias de participación con los 18 consejos vecinales de toda Montevideo, instancias de trabajo con varias facultades de la Universidad de la República, en fin, muy ricas, muy profundas, y fuimos, también trabajamos con referentes culturales, con todo lo que tiene que ver la representación de la cultura, y hemos logrado una gran cantidad de actividades para el año, que como le decía, para mí es la celebración de los 300 años de Montevideo, es una celebración de la participación. Recién me mostraban, la landing page es montevideo300.ui. Montevideo300.ui están todas las actividades. La primera, 19 de enero en el Cerro de Montevideo, tocarán la banda sinfónica y la orquesta filarmónica por primera vez juntas, y el 20 de enero en 18 de julio, en varias plazas, una enorme cantidad de artistas nacionales. Y bueno, y tenemos también la fortuna de haber contado con la participación de estos grandes artistas nacionales que ustedes vieron en el video, de esta canción maravillosa de Montevideo, de Bien Amar, ¿verdad?, de Mauricio Ubal, remasterizada, como dicen los técnicos, en la que han tenido participación todas estas grandes músicas y músicas del Uruguay, y que es nuestra canción de los 300 años. Nos quedamos con estas declaraciones de la intendenta Cose. Gracias, Diego Martini y equipo, por el trabajo allí. Cambiamos de tema. Otra vez ingresamos en el espacio semi-internacional de nuestra edición de hoy. Les contamos que el Partido Libertario del Uruguay es una de las varias colectividades políticas nuevas de nuestro país que intenta inscribirse ante la Corte Electoral para participar del ciclo electoral del año que viene. ¿Por qué semi-internacional? Porque obviamente la irrupción de Javier Milei en la política argentina lleva a la fundación de esta agrupación que, según dos de sus referentes, antes del 6 de diciembre deben presentarse en la Corte las firmas necesarias para la inscripción, luego de que en un primer intento no lo consiguieron o no consiguieron las adhesiones necesarias. El presidente interino del Partido Libertario, Nelson Petrovich, contó que hace más de 3 años comenzó el proceso de formación y que esperan poder competir en 2024.
Bueno, depende de la Corte. O sea, nosotros tenemos ya 1.310 firmas aceptadas, ¿no? Te doy un caso nada más, ¿no? Nosotros no pretendemos establecer ni suponer mala fe ni nada, ¿no? Por ejemplo, hay 2 directores del partido, que son el señor Nahuel Esperanza, vicepresidente, y el señor Santiago Tato Camejo, que es miembro suplente, que sus firmas fueron rechazadas por la Corte, ¿no? Evidentemente que si estas personas firmaron, la Corte tendría que haber coordinado, por lo menos decir, bueno, estos 2 evidentemente que están de acuerdo con el partido, no son firmas truchas. Petrovich aclaró que no hubo señalamientos de la Corte a su ideario político, como ocurrió con otras formaciones que no prosperaron. Aclaramos, no fue para nada objetada por la Corte, recalcamos este hecho, ¿no? Si hubiera tenido el partido algún problema como tuvo el famoso Partido Uruguayo hace unos años, otros partidos que de alguna manera tenían ideologías absolutamente contrarias a la Constitución y la ley, hubiéramos sido objetados, ¿no? No hubo ninguna objeción a eso. Bueno, el Partido Libertario del Uruguay reproduce algunos planteos del candidato argentino Javier Milei, pero no comparte todas las propuestas. Algunos ejemplos. Con respecto al porte de armas, impulsa flexibilizar la normativa vigente. Con respecto a otros asuntos, como si existe una casta política o no, eso ya no es programático, sino simplemente conceptual, tiene opiniones divergentes, según dijeron sus dirigentes. Y con respecto al rol del Banco Central en Uruguay, no promueven su eliminación. Para mí sí hay un clientelismo importante acá en el Estado, sí. Gente que entra a trabajos por apellido, por amistades. Y sí, para mí eso es una realidad, lo sé además porque lo he visto de gente conocida. Pero bueno, mejor no dar nombres. Yo no creo que haya castas, porque castas tenemos que pensar en la India. Las castas son las que había en la India, o sea, tú nacías en un grupo social y hasta que te morías seguías siendo. Y si te casabas con otra persona de otro grupo te convertías en un paria, quiere decir que no tenías ni clase social, o sea, no tenías casta, ni la que era tuya ni la que era de tu pareja, ¿no? Nosotros pensamos que hay una clase política, sí, hay una clase política, es privilegiada. Ambos coincidieron en que la dolarización o la eliminación del Banco Central no es aplicable en Uruguay, pero comparten otras ideas con Milei, como flexibilizar las normas sobre el porte de armas. Yo creo que hay una necesidad del pueblo mismo de poder defender su propiedad privada. Hoy en día, si vos te fijás, o sea, tenés un sector que, es el que obtiene las armas, que es el sector que está delinquiendo. Del otro lado tenés gente trabajadora que tiene un kiosco, un almacén y que no tienen la potestad de poder defender su propiedad y su trabajo. Digo, la aportación de armas que tanto se habló, por ejemplo, ahora en Argentina con Milei, es despenalizar la tenencia de armas, pero siempre, con una tenencia, que tenga cierto control, obviamente. Vos tenés que pasar un psicométrico, tenés que estar apto para tirar. No es que vos le vas a vender un arma a cualquiera tampoco, digo. La idea es que el ciudadano de a pie pueda defenderse. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional en Medio Oriente. Naturalmente, el ejército israelí avanza en la Franja de Gaza e ingresó al hospital Al-Shifa, uno de los principales del enclave, en medio de muchas polémicas por la situación que allí se ha dado. Israel denuncia que ha encontrado armas, municiones, equipos militares que pertenecen a Hamás dentro del hospital y que era utilizado como un escudo, mientras que las autoridades palestinas denuncian malos tratos a los médicos, a los pacientes y también varios muertos en la incursión que ha hecho Israel. Por otra parte, los organismos internacionales han sido muy crudos a la hora de definir la situación. La Organización Mundial de la Salud cuestionó la situación que se vive dentro de Gaza, dijo que no pueden ser los hospitales un campo de batalla y que no se deben atacar los centros hospitalarios. La ONU presentó un plan de varios puntos donde habló de una carnicería en el enclave, mientras que UNICEF también dijo que la situación es realmente devastadora. El ejército israelí denunció este miércoles que encontró un centro de mando, armas y activos tecnológicos en el hospital Al-Shifa durante su operación militar localizada en el centro sanitario para destapar infraestructura militar de Hamás y aseguró que por ahora sigue la operación precisa y selectiva en el lugar que arrancó esta pasada madrugada. Desde hace 5 días los tanques israelíes rodean y asedian al centro médico y su irrupción hoy en su interior fue un paso más en su meta de terminar con lo que dice es el corazón militar de Hamás, que asegura está debajo y en los entornos
contornos de Al-Jifa, en el medio de la urbe de Gaza, donde las tropas israelíes siguen combatiendo para tomar su completo control. Las autoridades palestinas han denunciado que en el centro médico quedaron atrapados miles de civiles y que las tropas israelíes están cometiendo crímenes de guerra, disparando contra las personas dentro del centro médico y matando hasta el momento más de 30 palestinos. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, condenó enérgicamente la operación militar israelí y dijo que es totalmente inaceptable, destacando que los hospitales no son campos de batalla, mientras que el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, presentó un plan de 10 puntos para poner fin a la carnicería que se vive en Gaza, donde, según dijo, se alcanzan cada día nuevos niveles de horror, que incluye una renovada petición de alto al fuego para enviar ayuda y facilitar la liberación de rehenes. La directora de UNICEF, Catherine Russell, visitó en las últimas horas la franja de Gaza, afirmando que lo que vio y oyó fue devastador dentro del enclave palestino, donde no hay ningún lugar seguro y que las partes en conflicto están cometiendo graves violaciones contra los niños, como asesinatos, mutilaciones, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria, todo lo cual condena el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Un día muy importante para el gobierno español con la asunción prácticamente de Pedro Sánchez para un nuevo periodo en el Congreso, donde se dio una situación de debates, de polémicas y también, bueno, naturalmente los lineamientos que ha planteado para esta nueva etapa Pedro Sánchez, donde defendió el acuerdo con los independentistas catalanes y dijo que es necesario un acuerdo y un diálogo para que España pueda seguir adelante. Sin embargo, en las calles la tensión sigue. Mañana será otra jornada fundamental donde seguramente quedará investido Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno español. Después se verá. Durante más de 2 horas, el presidente español Pedro Sánchez explicó al Congreso su plan de gobierno y los acuerdos alcanzados para concretarlos, incluyendo los votos para ser reelecto. Sobre la amnistía, los líderes catalanes que promovieron el plebiscito independentista de 2017 y fueron encarcelados o debieron exiliarse, como Carles Puigdemont de Juntos por Cataluña, Sánchez aseguró que no viola la Constitución de 1978. En nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. Después de Sánchez intervinieron los distintos partidos, comenzando Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, el más votado en las elecciones de julio, pero que fracasó en ser investido por el Congreso. Parece que alguien se arrepintió de no responder en mi sesión de investidura, pero al menos ha recuperado el discurso preparado para aquel día, con un añadido, básicamente: las circunstancias son las que son y hay que hacer de la necesidad virtud. Buena explicación, señoría, de la ley de amnistía. La investidura se desarrolla mientras se repiten las protestas contra el acuerdo sellado por Sánchez, que se plasmará este jueves con los 14 votos que le darán Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, cuyos líderes serán amnistiados. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Antes de irnos les contamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó en primera instancia una demanda presentada por un trabajador arrocero uruguayo, en este caso Julio de los Santos, por responsabilidad del Estado uruguayo. Hemos estado hablando de este caso varias veces, luego de perder el juicio contra la empresa Arrozal 33, Julio de los Santos, que tiene una discapacidad absoluta producto de su trabajo en vínculo con agrotóxicos, presentó una demanda contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, luego de varios meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a su abogado sobre la primera etapa de su demanda presentada ante la Comisión. El organismo aceptó en principio la demanda y abrió una primera etapa de admisibilidad en la que el Estado uruguayo será notificado y tendrá oportunidad de contestar. Si bien esta acción no ha sido aceptada de forma definitiva, ni se ha elevado aún a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que juzga, la denuncia sobrepasó la primera etapa en la que muchas demandas son rechazadas, o sea que allí pudo avanzar. La admisibilidad definitiva dependerá de la respuesta del Estado uruguayo. Y ahora sí, ya casi de salida, repasamos el pronóstico del tiempo a 72 horas elaborado por Inumet. Bien, vamos a ver cómo estará en la zona metropolitana el tiempo. Mañana jueves 16 de noviembre va a estar algo nuboso. Decíamos que había una probabilidad baja de precipitaciones en algún momento del día, pero está bastante disipado.
15 grados la mínima, 25 la máxima, día además en el que juega la selección en Buenos Aires, que siempre tiene un pronóstico similar al nuestro. Efectivamente, por lo menos hoy el cielo estaba cubierto, así que la cosa viene parecida. Pasamos al viernes, 17 de noviembre, lo previsto para pasado mañana en Montevideo y área metropolitana, disminución de nubosidad, baja probabilidad de precipitaciones, nieblas, neblinas, claro y algo nuboso más hacia la tarde y a la noche, mínima 12, máxima 27. Y el sábado 18 de noviembre baja un poquito la temperatura, va a estar algo nuboso, la mínima será de 16 grados y la máxima de 23. Y estamos llegando al final de la edición informativa de hoy. Como siempre, mañana, en punto a las 7 de la tarde, estaremos en contacto otra vez, Natalia. Bueno, no Martín especialmente, porque cuando juega la selección ya sabemos que estás ahí en el relato, al Pero firme. está MBD Noticias y llega al lado B, así que me quedo para acompañarle por hoy. Hoy se queda nuevamente en lado B y hoy hay letra chica, así que los invitamos a quedarse rato en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar, que pasen Hasta bien. mañana.